de rodillas con las manos donde pueda verlas. Las palabras cortaron el aire del horno como un disparo de fusil. Oficial Lauren Hendricks, con el rostro rojo bajo sus gafas de espejo, estaba de pie con su Glock apuntando a la sien de un hombre que no se había movido ni un centímetro. El general Marcus Thompson, aunque ella no sabía su nombre, estaba junto a su camioneta negra del gobierno en la banquina abrazadora de la I-35, con el sudor corriéndole por los ojos. Co. Yaran se había detenido solo para arreglar su GPS encriptado. Ahora, un arma señaló su cabeza. Antes de entrar en detalles desde dónde nos ves, tómate un momento. Suscríbete al canal y dale a me gusta a esta historia. Ayuda a más gente. Escucha cómo suena realmente la justicia. El calor de ese día podría dejar a cualquiera sin aliento. 40 en el tipo de tarde tejana, donde el asfalto se ondulaba como cristal negro. El motor de Thompson seguía en marcha. En el tablero de instrumentos mostraba un error de GPS rojo cuando el coche patrulla de Riggs llegó rugiendo detrás. Ella había visto al conductor negro, las placas federales, la camioneta oscura y se dio cuenta, se lo había dicho antes de siquiera salir. «¡Conductor!» «De rodillas, ahora», dijo. Él ladró de nuevo, con la voz quebrada por el zumbido de la radio. Thompson levantó las manos lentamente, tranquilo como si caminara por un campo minado. «Señora, ¿puedo explicarlo?» «No hable en el suelo», espetó. Él dio un paso adelante intentando mostrar las palmas, pero Riggs ya se estaba moviendo. El acero de su bota golpeó detrás de su rodilla. Thompson cayó con fuerza, quemándose la piel a través de la fina camiseta gris que llevaba en lugar del uniforme. El sabor a metal le llenó la boca. Ella tiró de sus brazos hacia atrás y apretó las esposas con fuerza, tan fuerte que le mordieron las muñecas. Entonces llegó el círculo frío el cañón de la pistola presionándose la sien. Un tirón y estás acabado. Sion Thompson no luchó. Había pasado por cosas peores en Fallujah, en Kandahar, en el silencio de Arlington, donde enterró a su hijo. Una vez llevó a un marín ensangrentado 200 yardas a través del fuego enemigo, pero nada en todos sus años lo había preparado para ser tratado así en suelo estadounidense por alguien que vestía la misma bandera que había jurado proteger. Su voz salió baja. «Firman, señora. Es a el vehículo lo que estás tocando. Pertenece al ejército de los Estados Unidos. Revisa las placas antes de hacer algo irreparable». Pero ella no escuchó. Estaba sudando a través de su uniforme, con la mandíbula apretada, los ojos salvaje. «¿Crees que las placas significan que puedes contrabandear cualquier cosa por esta carretera? Nos han hablado de tu especie». Las palabras flotaban en el aire. «D2 Clays». Thompson flexionó la mandíbula, pero no moverse. Escuchó un leve zumbido, luego un suave clic, el sonido de un teléfono celular en cámara cerca, bajando por el arcén. Un adolescente había salido de un polvoriento recogida. Su teléfono sonó en grabación. Jamal Carter, 16 años. Un aspirante, un periodista de San Marcos High, se dirigía a su casa después de trabajar durante el verano. No podía creer lo que veía. Un policía le gritaba a un hombre negro mayor y tranquilo, con una pistola en la cabeza en placas federales brillando bajo el sol. Le temblaban las manos mientras susurraba al micrófono. En directo por la I-35 los agentes atraparon a un hombre en a punta de pistola. «Creo que no está haciendo nada malo». La transmisión se puso en marcha en cuestión de minutos. 100 espectadores se convirtieron en 1000, luego en decenas de miles. La injusticia de la I-35 se comenzó a extenderse por las pantallas. Thompson, todavía arrodillado en el grava quemada, notó al chico. Su instinto militar hizo clic. Inclinó la cabeza. «Apenas se mueve, la voz apenas es un susurro». «Hijo, acércate a su placa. 472 aunque el mundo lo vea». El niño asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Hendrick lo vio. Luego giró como un rayo. «¡Baja el teléfono!», gritó, avanzando con el arma, girando en su dirección. «Bórralo o no le apuntaré con eso a mi hijo», gritó el padre de Jamal desde la camioneta. Rick se abalanzó hacia adelante con una mano levantada y se quedó paralizado. El arma quedó atrapada entre 3 objetivos. El niño, el padre y el hombre siguen arrodillados bajo el calor. La voz de Thompson volvió a sonar, tranquila, autoritaria, como una instrucción general a unidad antes de la batalla. «Señora, está escalando, retrocedan, baje su arma». Por un segundo, casi funcionó, pero el pánico en sus ojos se profundizó. Ya la habían denunciado antes, 5 veces, enterrando cada queja bajo el papeleo ni favores. Lo último que podía permitirse era otro video viral. «No otra vez», pensó. «No otra cámara». Su exmarido la había grabado una vez en rabia durante una pelea. Nunca había olvidado la humillación de verse así. Empujó a Thompson. Adelante en su cara, golpeó la grava, la piel se desgarró a lo largo de su pómulo. El sonido el momento en que golpeó el suelo provocó un jadeo colectivo en la audiencia de la transmisión en vivo.
que ahora supera el 500.000. Alta, gritó Jamal con la voz entrecortada. Le estás haciendo daño. Thompson parpadeó en la visión, se le nubló por el calor. Recordó a otro hijo, otro tramo de camino de tierra. Fug, 2004. Balaos, el viento chasqueaba sobre nuestras cabezas. El olor a humo y diésel. Un desierto diferente, el mismo odio, pensó. Señora, dijo en voz baja, con la mejilla presionada contra el tera. He liderado a 40.0 soldados. He pasado por cosas peores que esta, pero estás a punto de hacer algo que no puedes nunca retirar. Harris dudó por primera vez. Le temblaban las manos. El arma titubeó. Una radio crepitó en su patrulla. Unidad 94, comprobación de estado. Ella ignoró eso. El sudor le corrió por los ojos a Thompson. Giró ligeramente la cabeza hacia el chico. Sigan filmando, susurró. La historia está observando. Jamal tragó saliva con dificultad. Lágrimas cortando líneas limpias a través del polvo de su rostro. La cámara captó cada detalle. El cañón contra el general Antempo, el número de placa, la matrícula federal. Los espectadores en línea comenzaron etiquetando a medios de comunicación, senadores y veteranos militares. La historia se le escapó. Control. Ahora más adelante en la carretera una sirena sonó más cerca. Un segundo coche de patrulla. El agente Carlos Ramírez salió, vio la escena y se quedó paralizado. Su rostro palideció. Conocía esa matrícula. La había visto en los boletines de seguridad federal. La camioneta negra asignada al general Marcos Thompson. El oficial negro en activo de Mayo R. rango en el ejército de Ian Jung-Hun. Laura gritó, corriendo hacia adelante. ¿Qué demonios haces? Es un general de 4 estrellas. Dix parpadeó, desorientada, como si el calor finalmente le hubiera quebrado la mente. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estaba hablando? Non Ramírez ya estaba desenganchando la radio en despacho. Código rojo. Lehman al sheriff. Tenemos un problema grave. Thompson giró la cabeza lo suficiente para hablar, con voz firme. Diputado, soy llamando al Pentágono. Cambió su peso. Extendió lentamente la mano hacia su frente bolsillo, donde había un pequeño teléfono encriptado debajo de su placa de identificación. Ramírez lo ayudó. Se incorporó, con las manos temblorosas mientras le quitaba las esposas. Thompson marcó un número. Quedó grabado en su memoria. Mayor Vázquez, dijo, respirando con dificultad. Código negro, coordenadas. 29.72119, 8.34611. Arma en mi cabeza, al otro lado de la línea. Silencio por un segundo, luego entendido. Señor, quédese abajo. El sonido de los rotores del helicóptero fue débil al principio, luego se hizo más fuerte como un trueno que retumbaba en el desierto. Riggs retrocedió, temblando. Su arma se le resbaló de las manos y cayó al asfalto. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas mientras las camionetas negras apareció en el horizonte por primera vez en su carrera. La oficial Laura Riz miró pequeña, empequeñecida por su propio miedo, sus propias decisiones. Y en ese momento, mientras la transmisión superó el 1.000.000 de vistas y contando, el general Marcus Thompson levantó la cabeza del suelo, con los ojos tranquilos. Su voz era lo suficientemente baja como para que el micrófono la captara. La moderación dijo: sigue siendo el arma más poderosa de la Tierra. Borra ese video ahora mismo, chico, o te juro que dispararé. La voz de la oficial Laura Riz cortó el aire, temblando entre la rabia y el miedo. La pistola que el disparo que acababa de lanzarse contra la cabeza del general, ahora apuntaba a un joven de 16 años, que sostenía un teléfono roto. Jamal Carter no se movió. Se quedó descalzo al costado de la I-35, con el polvo cubriendo sus tobillos y su corazón golpeando tan fuerte que ahogaba el eco de las sirenas en la distancia. El temporizador de transmisión en vivo en ella esquina en su pantalla se leía 00428 a casi 500.000 de personas. Estaban viendo. Antes de profundizar más, ¿desde dónde están viendo? Si te mueve, suscríbete y dale like, porque lo que pasa después es lo que pasa. Un pequeño acto de valentía en un movimiento que sacudió a todo un estado. Jamaye temblaban las manos, pero mantuvo el teléfono firme. Está viva, señora, dijo en voz bajan. Todos están mirando. La respiración de Hendricks se volvió entrecortada. Apágalo, ahora, gritó. Se abalanzó sobre él, sus pesadas botas crujieron sobre la grava. El arma permaneció levantada, con el dedo peligrosamente cerca del gatillo. Jamal se tambaleó hacia atrás, tropezando con el borde del pavimento. Su padre, Darnell Carter, saltó de la camioneta y se interpuso entre ellos. Me too Cast. Chico, estás acabado, gritó, abriendo los brazos. Thompson, todavía medio esposado y sangrando por la mejilla, habló con calma en medio del caos. Jamal, sigue filmando. Concéntrate en su placa. La verdad necesita testigos. La voz del chico agrietado,
Tengo miedo, señor. Yo también, dijo Thompson con la mirada firme. Pero coraje no es la ausencia de miedo. Se está moviendo de todos modos. La mandíbula de Hendricks se tensó. Detente. Estoy hablando con él, espetó. Y luego se giró hacia Darnell. Interfieres, los arrestaré a ambos por obstrucción. ¿Obstrucción? ¿Obstrucción? Ladró Darnell, riendo. Con amargura. Tú eres quien le apunta con un arma a un hombre desarmado al costado de la carretera. El chat en vivo fue explotando. Miles de comentarios por segundo. ¿Quién es este oficial? Ese hombre parece alguien importante. Assume en las placas. Alguien asignado. Llama al ejército. Ease on General. Las pantallas a través de El País comenzó a iluminarse con repeticiones, reenvíos y transmisiones espejo dentro de ella. Peatrula. La radio de Hendrick volvió a sonar. 94. ¿Cuál es tu estado? Alalo sentía que el control se le escapaba. Cada palabra que había gritado, cada empujón, cada segundo disalente de cámara, se grabó en internet para siempre. Tiró de Thompson para enderezarla, sacudida por la rabia. Levant, dijo. Ann, levántate. Se tambaleó cuando ella lo estrelló contra la camioneta, el sonido del metal resonando por la carretera. La multitud conectada podía oírlo. Claro, nítido, real. Ann, la sangre le corría por la cara. Pero no se resistió. Official, dijo en voz baja. Ann, estás violando todas las reglas de compromiso. ¿Crees que esto termina aquí? Pero no es o sí. El mundo te está observando. Ahora. Halati, gritó, empujándolo con más fuerza. En el fondo de su mente, una voz susurró algo que llevaba años intentando silenciar. La voz de su exmarido. Eres igualito a tu padre, violenta, amargada y sola. Ella había odiado esa frase más que nada. Ann, ahora, al mirar el teléfono que la apuntaba, vio que estaba sucediendo de nuevo. Perdida. Do control, vergüenza y pruebas. La calma de Thompson lo empeoró. Señora, dijo, no soy tu enemigo. Fue entonces cuando ella se quebró. No me digas quién soy. Soy, gritó, golpeando la culata de su arma contra la camioneta junto a su cabeza. A la cámara lo captó todo, el destello del metal, el estremecimiento, la sangre, la vida. El arroyo alcanzó 1 millón de espectadores. Los medios comenzaron a replicarlo en una pantalla dividida. La voz del presentador de CNN, Wolf Blitzer, irrumpió. Estamos siguiendo imágenes de última hora provenientes de Texas donde un oficial apunta con un arma de fuego a lo que, según fuentes, podría ser un oficial militar de alto rango. El teléfono de Darnell vibró con notificaciones por todas partes. Susurró, señor, ayúdanos. En ese momento el diputado Carlos Ramírez el crucero derrapó hasta detenerse. La grava saltó por el arcén. ¿Qué demonios está pasando esto? ¿Aquí? Gritó, corriendo hacia ellos. Atrás, ladró Briggs. En él lo resolví. Ramírez abrió mucho los ojos al ver la placa en negro, letras en sello federal. Identificador del ejército de Ian Yuhu. Laura, dijo bajando la voz. ¿Sabes quién es? Otra inteligente. BOK intentando que le dispararan. Ese es el general Marcus Thompson. Ramírez gritó. 4 estrellas. Comandante del grupo de mando central. Acabas de esposar al general negro de Mayo R. rango del ejército de Estados Unidos. Se le puso pálida. Estás mintiendo, dijo. Susurró. Thompson se enderezó lentamente, con las manos aún atadas. No low ease. Llamó. La transmisión en vivo se centró en el momento. Sus ojos se abrieron, la mano temblorosa bajó el arma. El silencio repentino solo lo rompió el viento. La sección de comentarios volvió a estallar. Dios mío, es cierto. Ese es el general de la ceremonia de la medalla de honor. Ann, esta mujer está acabada. Chris miró a su alrededor como un animal atrapado en luz. No lo sabilatus, no. Porche, ¿no me dijiste quién eras? Thompson la miró fijamente, con voz tranquila pero inquebrantable, porque no debería tener que hacerlo. Esas 5 palabras resonaron en la transmisión en vivo. Sonó como un trueno. Los reporteros lo recortó al instante. Millones de personas repitieron la frase en cámara lenta. Convirtió en un grito de guerra de la noche a la mañana. Ramírez intentó quitarle las esposas, pero Thompson levantó una mano. Todavía no, dijo. Documentalo todo primero. Se giró a Jamal. Hijo, muéstrales la marca de tiempo. Asegúrate de que las placas y la credencial estén visible. El chico asintió, haciendo zoom en la placa número 472 de Hendrick. Su apellido brillaba con claridad en la pantalla. Rich se tambaleó hacia atrás, con los ojos vidrioso. Buscó su radio. Despacho, necesito que Ramírez la interrumpan. Tienes que retirarte, agente. Voy a llamar al sheriff. Será mejor que lo hagas, dijo, endureciendo la voz.
porque en unos 5 minutos, la mitad del Pentágono también lo llamará. El chico padre ayudó a Thompson a ponerse de pie. Señor, está bien. Thompson asintió levemente. No me preocupo por mí. En segundos tenía el teléfono en la mano. Mayor Vázquez dijo en voz baja en receptor. Tenemos un problema. Mientras hablaba, la audiencia de la transmisión en vivo observaba en silencio. Su voz era tranquila, disciplinada, el mismo tono que había usado para dirigir a los soldados a través de los disparos. Código negro. Coordenadas 29.72119.8.3461. Apuntó con su arma al personal federal. Luego colgó. ¿Quién era? Preguntó Ramírez. Preguntó. ¿El Pentágono? Preguntó Thompson. Simplemente. Harris dio un paso atrás. Tembloroso. ¿Llamaste al Pentágono? Thompson no respondió. Volvió la mirada hacia el chico. Jamal, mantén la cámara fija. El débil sonido de los helicópteros era ya rodando bajo el calor. El chat en vivo se volvió loco. Esa es la respuesta militar. Vienen por ella. Esto es historia ahora mismo. Briggs bajó su arma. El peso de la comprensión se le clavó en el pecho como si fuera cemento. No fue mi intención. Lo dijiste en serio en segundo, dijo Thompson, con la voz aún firme. Ese es el problema. El calor brillaba del asfalto mientras el polvo comenzaba a levantarse del horizonte. Subnegros, en formación, el inconfundible sonido de las palas del rotor acercándose. La cámara de Jamal capturó el rostro de Hendrik en ese momento. El sudor corría por sus sienes, lágrimas que no podía ocultar, el horror naciente de lo que había hecho. La conversación se ralentizó durante 1 minuto completo. El mundo observaba en silencio mientras la cámara la enfocaba. Entonces la voz de Thompson, tranquila y pesada con autoridad, rompió la estática. La historia no necesita más odio, dijo. Necesita testigos lo suficientemente valiente para decir la verdad. Jamal se secó los ojos y le susurró a sus espectadores. Lo estamos presenciando ahora mismo. A los 10 minutos, la transmisión en vivo alcanzó 122 millones de vistas, y en esos unos momentos sin aliento antes de que aterrizaran los helicópteros, Texas y la nación ya había cambiado. Código negro confirmado, coordenadas fijadas, activos aéreos en camino. La voz del otro lado, el fin, la línea era nítida, tranquila y fría como el acero. Mayor Elena Vázquez no hizo preguntas. No las necesitaba. En el momento en que el general Marcus Thompson pronunció esas palabras, la crisis del Pentágono, el protocolo cobró vida. Ojos satelitales, canales encriptados, y sin marcar vehículos ya en movimiento antes de terminar la llamada. Antes de continuar, tome un segundo, suscríbete y dime desde dónde lo estás viendo. Lo que sucede en los próximos 18 minutos es el tipo de una verdad que ninguna película podría inventar. El viento del desierto presionaba la carretera como un horno. Los remolinos de polvo se arremolinaban en él mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las bajas colinas de Texas. El general Thompson bajó el teléfono y borró una línea de sangre de su mejilla y se giró hacia la oficial Laura Hendricks. Su mano todavía temblaba. La Glock ahora colgaba suelta a su lado. El ayudante Ramírez se interpuso entre ellos, respirando con dificultad, y su propia radio crepitando en voces superpuestas. Laura, escúchame, dijo, con los ojos fijos en su arma. Tienes que bajar esa pistola ahora. Ella negó con la cabeza, todavía atrapada entre negación y temor. No pueden enviar a los militares para esto. Es solo una parada. La voz de Thompson atravesó el calor. Uniforme y tranquila. Esto no es una parada, Ann. Ya no es un incidente internacional con transmisión en vivo. El chico Jamal todavía sostuvo su teléfono en alto. La transmisión no se había detenido. Un pequeño círculo rojo parpadeó en la esquina. 14 millones de espectadores. El mundo entero estaba viendo la cuenta regresiva dentro del Pentágono. Las alarmas eran silenciosas pero constantes. Un gran mapa digital marcaba las coordenadas en rojo. Vázquez estaba de pie junto a un grupo de oficiales no formados, mientras los datos se desplazaban por su tableta. Desplieguen la unidad de respuesta rápida Delta, ordenó un tiempo estimado de llegada en 18 minutos. Mantenga la confirmación visual. De vuelta en la I-35 un ruido sordo, empezaron a temblar en el aire. Todavía no eran helicópteros en motores pesados. Ramírez se volvió hacia Thompson. Señor, ¿qué pasará cuando lleguen? Asegurarán el sitio Joe Thompson y le pedirán su placa. Necesita ver el final. Lang asintió brevemente. Déjalo terminar. Thompson cerró los ojos por un breve instante. El calor, los helicópteros, el caos, todo se desvaneció en una larga exhalación. Pensó de nuevo en Fallujah, en los gritos, en los polvo. El momento en que sacó a un joven llamado Ryan Hendricks de debajo de un muro derrumbado. La ironía dolió cuando él abrió los ojos. Lang le sostenía un iPad,
cuya pantalla brillaba bajo la dura luz en Senior. Dijo en voz baja. Encontramos algo que querrá ver. Mostró una vieja foto militar. Fallujah, 2004 en ella. Un Marcus Thompson más joven llevaba a un marín herido. Surgió del humo y los escombros. La placa del marín decía Hendress. Thompson se quedó sin aliento. Ryan Hendress. Lang asintió. Thompson se giró lentamente hacia el oficial temblando en el suelo. ¿Tienes un hermano llamado Ryan? Ella asintió débilmente. Lleva años en rehabilitación. Nunca me contó mucho sobre ese día. Lang bajó el iPad. Dijo que el hombre que lo llevaba era un héroe. Ahora conoce su nombre por primera vez desde que empezó. La transmisión en vivo quedó en silencio. Sin comentarios, sin charlas. Solo el sonido del viento y los sollozos silenciosos de una mujer. Thompson miró hacia el teléfono de Jamal la última vez. Termina con esto, dijo en voz baja. Ya hemos demostrado suficiente. Y mientras la cámara corte a negro, el mundo respiró por primera vez en 18 minutos. El viento llevaba el sabor a arena y goma quemada en la carretera. Cuando el último helicóptero se posó detrás de los todoterrenos, el caos se había reducido a un silencio tenso y resonante. La coronel Victoria Lang, compuesto, deliberado, se dirigió hacia el general con el porte de alguien que ya había hecho esto antes. Extrajo la verdad. De los escombros. Los soldados se desplegaron con precisión, cada movimiento ensayado hasta la respiración. Rich estaba desplomada contra su coche patrulla. Con las muñecas atadas, su rostro estaba pálido bajo la luz implacable, el polvo pegado a sus lágrimas trazando líneas que recorren la piel de una mujer que ya no se reconocía a sí misma. Antes de profundizar, haga una pausa. ¿Dónde son? ¿Desde dónde nos ves? Surkbeat. Dale a me gusta y recuerda en qué lo que sucede a continuación muestra cómo la verdad puede golpear más fuerte que cualquier arma. Lang le entregó a Thompson una cantimplora y un tela doblada. Señor, sus signos vitales. Prigant. Estoy bien, dijo en voz baja limpiándose la sangre de la mejilla. Las heridas no son lo importante. Ella asintió en una vez. Sus ojos se dirigieron a Riggs. Entonces, abordemos lo que hace. El coronel hizo una señal a una de sus ayudantes, quien se acercó con un iPad sellado en un estuche negro. Ingresó un código Hilo. Colocó en el capó de la camioneta. Lo sacamos del archivo del Departamento de Defensa. Dijo antes de continúen. Deberían verlo ambos. La voz de Hendricks se quebró. No Chase. El tono de Langview, recortado. Milita. Una fotografía del 7 de noviembre de 2004. Un Fallujah, Irak. En la pantalla se encendió. La imagen la llenó. Un Marcus más joven. Thompson con camuflaje desértico. Sudor y hollín cubriendo su rostro. Portando un marín herido. Salió disparado a través de una nube de humo naranja. El uniforme del herido estaba destrozado y su pierna estaba envuelta en una manta de campo. T. o Ernekit. Su nombre decía Riz. Thompson se quedó paralizado. Recordó el calor de ese momento, la explosión que atravesó la columna de Humvees, los gritos, los escombros. Recordó arrastrándose por el metal retorcido para sacar a ese joven marín, mientras los morteros caían como truenos. Ryan, susurró. Lang se giró hacia Riggs. Ese hombre al que acabas de amenazar a punta de pistola le salvó la vida a tu hermano. Harris miró fijamente a Imogen, con la boca abierta, temblando. No, puede ser. Nunca me lo dijo. La voz de Lang se suavizó un poco. No lo necesitaba. Llevaba la cicatriz. Para que no tuvieras que hacerlo. Las rodillas del oficial se doblaron. Ella se dejó caer en el polvo, mirando la pantalla como si fuera un espejo que reflejara todo lo que había intentado enterrar. Dijo que alguien lo sacó, pero nunca dijo su nombre. Lo llamó el gigante de Luisiana. Dijo que vio la luz cuando todo se apagó. La voz de Thompson era tranquila, desprovista de ira. Esa luz había una linterna pegada a mi casco. La miró. Esta figura rota que horas antes le había puesto una pistola en la cabeza. Apenas tenía 21 años. Dijo un señor, de mi hermana un policía. Estará orgullosa de haber servido. Le dije que se aferrara a eso. A sus sollozos salían agudos y desiguales. Como si algo se abriera desde dentro. Nunca me dijo que eras tú. Nunca lo odió. Lang observaba en silencio, con los brazos doblada, su rostro ilegible. Los soldados cercanos habían girado la cabeza, dándole al momento la reverencia de una oración en el campo de batalla. Thompson se acercó lentamente, sus botas crujiendo contra la grava. Oficial Riggs, dijo, arrastré a tu hermano 200 yardas por una calle en llamas. Perdí a 2 hombres al haciéndolo, y hoy casi me matas sin preguntarme mi nombre. Ella lo miré con los ojos rojos y la voz. No fue mi intención. Me interrumpió suavemente. En la intención no anula las consecuencias. Me juzgaste por el color de tu cara, mi hermano. Una vez le dio gracias a Dios por ver a través del humo. Se le quebró la voz por completo. Estaba furioso por todo, con mi vida, con su partida, con mi ex, con este trabajo.
Me desquité con cualquiera que se parecía a él. La mirada de Lang se endureció de nuevo. Y así es como funciona el prejuicio. Anne se esconde tras el dolor hasta que se convierte en ley con un arma. El coronel se volvió hacia Thompson. Señor, el secretario de Defensa ha ordenado la documentación completa de este incidente. Ya he obtenido una orden federal para obtener las imágenes de su cámara corporal, aunque parece que lo ha desactivado. Restauraremos los datos. Thompson asintió lentamente a Naslo. En cada segundo cuenta, no por venganza. Para que conste, se giró hacia Riggs, que ahora estaba de rodillas en el suciedad. ¿Sabes cuánto cuesta la moderación?, preguntó en voz baja. 40 años de uniforme me enseñó una verdad. El verdadero poder es elegir no contraatacar cuando puedes. Levantó la vista, con voz baja. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Porque no debería tener que hacerlo, dijo. El respeto no debería depender de rango. Lang se acercó y dejó el iPad junto a Riggs. Tu hermano escribió una carta al hombre que lo salvó. Dijo que nunca fue entregada. Los militares lo encontró durante una revisión de registros. Dijo que quería agradecer al soldado que le devolvió la vida. Quizás quiero para leerlo. El coronel desplegó una página impresa y leyó en voz alta. Señor, yo no sé tu nombre, pero te debo el mío. Si alguna vez conoces a mi hermana, dice Lonsuel. Perdón es la medalla más difícil de ganar. El vidente Fyrick bajó la cabeza, llorando, golpeando la grava. Ella susurró entre ellos. Él dijo, perdón. Pronunció esa palabra. Thompson exhaló lentamente. Entonces empieza a ganártelo. Lang asintió levemente. Señor, los equipos médicos están listos. La escoltaremos de regreso a la base para su procesamiento. Miró hacia el cielo ahora iluminado por una luz naranja. No, dijo suavemente. Déjala quedarse un minuto. Déjala entender lo que esto significa. Momento significado. El coronel dudó. Luego hizo un gesto a su equipo para que se mantuviera en posición. La carretera se había vaciado. Incluso el viento pareció detenerse. Riggs levantó su cabeza. ¿Qué me pasa ahora?, preguntó. Afronta la verdad, dijo Thompson. La misma verdad que enfrentó tu hermano en el desierto. ¿Sobrevives o cambiar debido a ello? La radio de Lang vibró. El coronel Austin Media es reportaje en vivo. Las imágenes han sido verificadas por el Departamento de Defensa. La respuesta pública está aumentando en todo el estado. ¿Entendido?, dijo Lang en voz baja. Why Sally? Thompson miró hacia el adolescente que lo había filmado todo. Jamal, dijo. Gracias por estar AQI_.V aliente. Jamal bajó la cámara todavía temblando. Señor, no sabía que más hiciste suficiente, respondió Thompson. Le mostraste al mundo lo que las palabras solo no puedo. Lang se volvió hacia Riggs. Oficial, por orden del Comando Federal, queda suspendido sin goce de sueldo, en espera de una revisión completa. Su arma y placa quedarán a la vista. Riggs no protestó, aunque casi se le fue la voz. Por favor, díselo a mi hija. Dile que lo siento. El tono de Thompson se suavizó un poco. Díselo tú mismo, pero no le pidas que lo haga. Te perdonaré hasta que te perdones a ti mismo. Lang puso una mano sobre el hombro del general. Tenemos que movernos, señor. Él asintió. Lo sea, mientras los soldados conducían a Riggs hacia el vehículo de transporte. Ella volvió una última vez. El sol poniente atrapó el polvo que le dejaban las lágrimas en el rostro, convirtiéndolo en oro. Misa, hermano, dijo en voz baja, y casi destruí todo en lo que él creía. Thompson le sostuvo la mirada. Entonces no desperdicies la vida que él luchó por darte. A los motores rugieron de nuevo. Los helicópteros despegaron, dispersando a los últimos del polvo. La cámara de Jamal captó el momento en que el convoy se alejó. Una imagen que se repetiría en todo el país antes del anochecer. Un oficial humillado, un general con cicatrices y el silencio entre donde el perdón había empezado a tomar forma. Mientras el cielo se oscurecía, la voz del coronel Lang se escuchó por la radio. Todas las unidades despejadas. Incidente asegurado. Y en ese desvanecimiento luz, el general Marcus Thompson susurró para sí mismo. Algunas batallas se ganan sin disparando un tiro. El sol de la tarde se filtraba en el horizonte, cuando el sheriff Harlan Brooks, el crucero, se detuvo detrás del convoy. Salió lentamente, su cabello gris agitándose en la estela del rotor, con expresión de incredulidad. La vista ante él, oficiales federales, el mando militar. Una mujer a la que una vez había guiado, estaba esposada en el suelo. Alegó que había rezado por no tener que afrontar nunca. Brooks era de la vieja escuela, un veterano de Vietnam. 5 veterano, que había pasado 40 años portando la insignia. Pero incluso él sabía que había momentos en que el deber significaba romper el molde. Opio corazón. Antes, continuaj, tómate un momento. Dime dónde estás mirando. Suscríbete. Y dale me gusta a esta historia. Lo que pasa aquí es lo que la justicia parece que duele. El coronel Lang
le explicó con frases cortas Ann. La agente Laura Reese apuntó con su arma a un agente federal. La víctima es el general Marcus Thompson. Brooks cerró los ojos. Dios mío, él caminó hacia ella. Harris no pudo sostener su mirada. Su cara estaba hinchada por llorando, con las manos aún temblando por la adrenalina. Sheriff, susurró. Yo no sabía quién era. Ese no es el punto, dijo en voz baja y tranquilo. Sabías lo que hacías. Tuviste 5 quejas enterradas porque te di una oportunidad más. Pero este tiempo, Laura, no hay papel tras el cual esconderse. Sus labios temblaron. Por favor, señor, déjeme explicarle. Extendió la mano en placa en pistola. El momento se prolongó, punto de delgada y silenciosa. Ella lo miró fijamente, dándose cuenta del peso de esas 2 palabras. S significaba más que cualquier veredicto. Lentamente se quitó la placa plateada de su pecho y lo colocó en su palma. Luego, temblando, ella le entregó su Glock. El viento le azotó el pelo mientras susurraban: yo nunca quise que llegara tan lejos. Brooks miró los objetos que tenía en la mano. La misma insignia sobre la que había jurado 15 años atrás. Recordó cuando se lo puso, su hermano de pie junto a ella en uniforme, orgulloso y sonriendo. Ahora ese recuerdo se sentía como un eco cruel. Laura, dijo en voz baja, tú deshonró todo lo que representa esta insignia. Giró la cabeza hacia Thompson, que estaba con Lang a unos metros en lejos. Lo siento, dijo en voz baja. Por todo los ojos de Thompson se encontraron de ella. No es a mí a quien debes disculparte, es al país al que juraste servir. A medida que el sol se ponía detrás de la cresta. Una luz roja y naranja atravesó el camino proyectando largas sombras. Lang dio un paso al frente. El sheriff Brooks, de la custodia federal, ya sacaré de aquí. Asintió lentamente, con voz ronca. Déjame hacerlo, yo mismo. Se acercó a Riggs con un cansancio que parecía envejecerlo 10 años en un minuto. Date la vuelta, dijo. Las esposas se cerraron con un clic. De nuevo, no con ira esta vez, sino con firmeza. Desde el otro lado de la Jamal, Carter seguía transmitiendo todo. La transmisión en vivo había pasado a 10 millones de visualizaciones. Los presentadores de noticias ya narraban el momento en todo Estados Unidos. Las imágenes en vivo muestran al agente Lauren Hendricks siendo detenido. Una voz decía en la grabación: el hombre que detuvo antes ha sido confirmado. .com o el general Marcus Thompson, el primer general negro de 4 estrellas en la historia del ejército de Ian Hu. Dentro de un aula a 80 kilómetros de distancia, Sienna Riggs, de 14 años, vio la misma grabación en una tableta rota. Los estudiantes se reunieron alrededor de su escritorio susurrando. La niña se quedó sin aliento cuando reconoció al oficial en la pantalla. Sienna, ¿no es así tu mamá? Sienna no respondió. Tenía los ojos muy abiertos, vidriosos, sin parpadear. En el momento, el rostro de su madre apareció. Las lágrimas llenaron sus ojos. Algo dentro de ella se hizo añicos. Ella sacó su teléfono y escribió un solo mensaje. Love, I told you. No eres mi mamá. Luego apagó la pantalla y salió del aula sin decir palabra a Ann en la carretera. El teléfono de Hendrick vibró en su bolsillo. Brooks lo sacó y echó un vistazo al mensaje antes de guardarlo discretamente en una bolsa de pruebas. No tuvo valor para leérselo. Sheriff, dijo Lang, nos encargaremos de esto desde ahora. Pero Brooks negó con la cabeza. La conduciré yo mismo. Lang lo estudió por un largo momento. Luego asentí. Entendido, pero la transferencia se realizará bajo el registro federal. Como indicó Brooks, Hendricks se dirigió al coche patrulla. Thompson habló en voz baja tras él. Sheriff, se necesita coraje para disparar. Brooks se detuvo con los hombros pesados. No, en general es vergonzoso. El coraje habría sido detener esto hace años. Él abrió la puerta trasera y le hizo un gesto para que entrara. Brooks dudó. Ann con los ojos llenos de derrota. Sheriff, ¿qué va a hacer de mí? Eso depende de gente de mayor rango. ¿Qué a mí ahora? Cuando la puerta del coche se cerró, los drones del periodista comenzaron a dar vueltas. La transmisión en vivo pasó del teléfono de Jamal a transmisiones profesionales en las imágenes del helicóptero. Mostraron el convoy de camionetas todoterreno negras, el coche del sheriff alejándose y el camión de transporte militar. Tras de él, el subtítulo en todos los canales. Decían: oficial de Texas arrestado después de apuntando un arma a un general de 4 estrellas dentro del coche. El aire se sentía pesado. Hendrick miró su reflejo en el cristal reforzado. Salvó a mi hermano, susurró para sí misma. Le apunté con un arma. Brooks no respondió. El camino zumbaba bajo el neumáticos mientras se alejaban de la escena en el puesto de mando.
El teléfono del angrepleto de alertas de última hora. CNN, BBC, Fox, todos repitiendo el mismo titular. El clip de Griggs gritando, de rodilla, ya había sido reproducido más de 10 millones de veces. El Pentágono había emitido una orden declaración que confirma la seguridad del general y el inicio de una revisión federal de los casos de discriminación racial en todo el país. En agencias policiales de Texas. Thompson se paró junto a la camioneta, mirando el sol al desaparecer. Jamal se acercó tímidamente. Señor, dijo, solo quería decir que no quise causar todo esto. Thompson se giró hacia él, con los ojos suavizados por la fatiga y gratitud. No lo causaste, hijo. Low Revel colocó una mano firme en el hombro del niño. Mostraste al mundo lo que sucede cuando se rompe el silencio. El niño asintió, limpiándose en su cara. Mi papá dice que eres un héroe. Thompson esbozó una leve sonrisa cansada. Ney, a los héroes no les gusta oír esa palabra. Simplemente hacemos lo que hay que hacer. Lang se unió en la voz es tranquila pero firme. Señor, la grabación ha sido autenticada. El gobernador, la oficina solicita una reunión informativa. El fiscal general está a la espera. Thompson observó el horizonte donde las luces de Austin parpadeaban tenuemente en la distancia. Entonces haremos que cuente, dijo. Esto no puede terminar en otro escándalo. Necesita empezar algo. Lang asintió, entendido, en un motel cerca de la I-35, a 80 kilómetros al norte. Sienna estaba sentada en su cama, la habitación iluminado solo por el resplandor del televisor. La voz del reportero llenó el silencio. Esta noche, el video que conmocionó a la nación superó los 10 millones de visitas. El sospechoso, la agente Laura Hendricks, se encuentra bajo custodia en espera de investigación. Fuentes dicen que su hija vio el incidente en directo. Sienna se cubrió los hombros con la manta y las lágrimas resbalaron silenciosamente en su cara. Me dijo que la policía protege a la gente. Susurró, mintió. Mientras tanto, de vuelta en la oficina del sheriff del condado de Collette, el empleado del turno de noche levantó la vista cuando Brooks entró. Pálido y cansado, entregó la bolsa de pruebas y suspiró. Booker está bajo transferencia federal, dijo. Cuando Hendrick al entrar en la zona de espera, aún podía oír el débil eco de los helicópteros afuera. Las paredes olían de lejía y arrepentimiento. Se giró hacia Brooks mientras él firmaba el papeleo. Sheriff, dijo en voz baja, ¿cree que la gente puede cambiar? Levantó la vista, sus ojos pesados. Sí, dijo, pero no hasta que dejaron de fingir que lo eran. Anderechan se dio la vuelta, dejándola sola en la habitación esterilizada. Su propia respiración el único sonido. A las 8:17 página M, las principales cadenas cortan a una actualización en vivo. Wolf, la voz de Blitzer, llenó millones de hogares. Esta noche, un impactante video de Texas ha provocado indignación nacional. Las imágenes muestran a un oficial apuntando con un arma .al general de 4 estrellas, Marcus Thompson, durante lo que parece ser una parada de rutina. El Departamento de Justicia confirma un gobierno federal. Investigación de derechos civiles ya está en marcha. Mientras Brooks conducía a casa en silencio, su radio reproducía la cobertura. En las palabras reforma histórica y ajuste de cuentas nacional flotaban en la estática. Él miró al cielo y murmuró para sí mismo, hemos estado necesitando esto por un tiempo, durante mucho tiempo, y en todo el país. Las pantallas parpadeaban con la imagen de una insignia .s yendo entregado al atardecer. Un solo momento que contó una historia más antigua que cualquier titular. ¿Cómo se derrumba el poder cuando la verdad permanece inmóvil? Apenas había salido el sol sobre Austin cuando la primera multitud se reunió en la escalinata del Capitolio. Al principio solo había unas pocas docenas de estudiantes, veteranos, pastores. Pero al mediodía, la plaza estaba abarrotada hombro con hombro. 2.000 personas. Carteles ondeaban por encima del calor. Un teléfono salvó una vida. Ninguna placa está por encima de la ley. Justicia para todos. El sonido de los cánticos resonó por la ciudad como un trueno, resonando en las torres de cristal. Habían pasado solo 48 horas desde la transmisión en vivo de Jamal Carter, y el mundo ya había dado un giro. Antes de que continúe, tómate un momento, suscríbete, y dime desde dónde lo estás viendo. Esto parte de la historia, no trata del castigo. Trata de lo que vino después, en cómo un estado entero se miró en el espejo, y finalmente decidió cambiar. Dentro de en la sala de mármol del centro, abogados del Departamento de Justicia revelaron 5 archivos enterrados del condado de Coma. Cada uno llevaba la misma firma. La oficial Laura Reese. Cada nombre dentro pertenecía a una persona de color. Arrestos falsos, registros ilegales, cargos retirados en silencio. Tras acuerdos que nunca llegaron a las noticias, el pago total ordenado por el tribunal esa mañana, $750,000,
en daños y perjuicios. Cuando se leyó el veredicto, el abogado de Riggs ni siquiera discutió. Ella simplemente bajó la cabeza. El sonido de los reporteros garabateando llenó el silencio. Mientras tanto, en Washington, el general Marcus Thompson se sentó ante un subcomité del Senado, con el uniforme planchado y el rostro solemne. Racismo en uniforme, dijo ellos, no es un problema local, es una herida nacional. No se puede curar con declaraciones. Lo curas con estructura. Detrás de él se reproducían imágenes de I-35 silenciosamente en una pantalla. La voz de Hendrik gritando ordines, temblando y ahora era un símbolo de lo que podía llegar a ser el poder sin control. Thompson no apartó la mirada. Ann quería que todos los senadores lo vieran, lo sintieran, lo recordaran. De vuelta en Texas, ellas protestas siguieron creciendo. Los agentes de policía se arrodillaron junto a los ciudadanos, uniéndose en oración. Los veteranos saludaron el nombre de Thompson en carteles, llamándolo un hombre que luchó 2 veces, una en el extranjero y otra en casa. Jamal Carter estuvo al frente. Pedazos con un megáfono demasiado grande para sus manos, la voz quebrada por la pasión. El teléfono salvó una vida, un video cambió el estado, gritó. Si pueden detener un generalmente, pueden detener a cualquiera de nosotros. Pero no si mantenemos las cámaras grabando a Ann. La multitud rugió en respuesta. Los reporteros capturaron el momento en que el propio Thompson apareció en el mitin. No tomó el micrófono, simplemente caminó entre la multitud, estrechando manos, asintiendo y agradeciendo a la gente por estar de pie. AR viva. Las cámaras lo siguieron. Mientras se encontraba con Jamal y atrajo al niño hacia un abrazo silencioso, Ann insiste, más con un teléfono que algunos con 40 años de energía. Él dijo: sigue ese incendio. Esa misma semana, el gobernador de Texas firmó una orden de emergencia a cada agencia de aplicación de la ley en el estado. Más de 15.0 oficiales estarían. Se requiere el uso de cámaras corporales las 24 horas del día, con imágenes almacenadas en archivos federales en servidores inmunes al borrado local. Capacitación sobre sesgo racial y desescalada ANSE volvió obligatoria para todos los reclutas y oficiales activos. Fue la legislación policial más rápida en la historia del estado, y llevaba un nombre escrito en tinta negra. El Marcus Thompson, Acton el general, se negó a conceder entrevistas durante varios días hasta que finalmente habló con la prensa. No necesitamos estatuas, dijo. Necesitamos sistemas que no lo olvides. Laura Hendricks, mientras tanto, enfrentó su propio juicio. Su juicio fue tranquilo, manejado en un tribunal federal. Se declaró culpable de violaciones de derechos civiles y abuso de autoridad. La frase fue simbólico. 5 años de libertad condicional, rehabilitación obligatoria, pérdida de su pensión, pero el verdadero castigo fue público. El nombre Riggs se ha convertido en sinónimo de arrogancia y parcialidad. Su número de placa, una advertencia. Fuera de un pequeño grupo sostenía carteles que decían: Ann perdona. Pero no olvides, Ann. Tras su sentencia, Riggs ingresó a un programa de rehabilitación en San Antonio. Durante un tiempo, permaneció sobria, asistió a terapia. Trató de escribirle cartas a su hija, pero la culpa era más pesada que la disciplina. Después de 3 meses, abandonó el programa aún y desapareció durante una semana. Cuando la encontraron, estaba sentada sola en su camioneta detrás de una vieja gasolinera Shell. Vacían botellas en el asiento del copiloto, sin violencia, sin resistencia, solo agotamiento. El agente federal que se acercó a ella más tarde dijo que parecía a alguien que ya había cumplido cadena perpetua en su mente. Mientras Riggs se desvanecía en la oscuridad, la influencia de Thompson creció más allá de la militar. Lanzó el fondo Marcus Thompson, una beca de $2 millones programa para los hijos de víctimas de discriminación racial. El primer cheque fue para Jamal Carter, cuya transmisión en vivo lo cambió todo. Cubriría su matrícula en Harvard, donde planeaba estudiar periodismo. Cuando Thompson entregó el certificado de beca, le fue entregado en una pequeña ceremonia. Las cámaras lo deslumbraron, pero Thompson no sonrió. Solo dijo: Ann usa esto para decir la verdad donde el silencio todavía vive. La historia llegó más allá de Texas. Las universidades debatieron el significado de moderación en las clases de liderazgo. Las iglesias usaron las imágenes como un sermón sobre justicia y humildad. Incluso el Pentágono lanzó una película de capacitación titulada Código Negro. Lecciones de I-35 obligatoria para cada nuevo recluta en todo el país. La frase acercarse a su insignia se convirtió en una metáfora de la rendición de cuentas. Un recordatorio de que el poder siempre debe ser vigilado. 6 meses después del incidente, Austin develó una placa de bronce en el estado. Capital. No mostraba rostros ni rangos, solo contenía 2 frases. La moderación es el arma definitiva. Una llamada telefónica puede acabar con un sistema. Esa noche, mientras las luces brillaban contra el cielo de Texas,
Thompson se encontraba en la ventana de su hotel, observando a la multitud que se encontraba abajo. La oportunidad se había calmado, reemplazado por música suave y luz de velas. Por primera vez en meses después, se sentía quieto. En su mano tenía una carta de Jamal, escrita con letra nítida y negra. Dijiste que el coraje es hacer lo que se debe hacer. Solo quería agradecerte por enseñándome que el coraje también puede significar mantener la calma. Lo dobló con cuidado, lo colocó junto a su estuche de la medalla de honor y apagó la luz. La calle aún resonaba débilmente con sus propias palabras pronunciadas meses antes, palabras ahora grabadas en la ley y la memoria. La moderación es el arma definitiva. 6 meses después del ocaso en Texas que cambió su vida, la oficial Laura Endris limpió las baldosas agrietadas de una gasolinera junto a la I-35, la misma carretera donde todo terminó. El logo de la concha sobre los surtidores parpadeó débilmente. Una bombica cortó, proyectando una luz tenue sobre la camioneta oxidada en la que ahora vivía. Su uniforme había desaparecido. Su camisa azul se desvaneció a gris. Trabajaba de noche por un salario mínimo, barriendo colillas de cigarrillos y rellenando el líquido del parabrisas. Invisible para los viajeros que pasan corriendo cada vez que pasaba un coche, patrulla por la carretera. Sus hombros se tensaban por costumbre. La placa que una vez llevó había sido reemplazado por una etiqueta de plástico con el nombre de Laura. Antes de terminar esta historia, haz una pausa. Dime desde dónde la estás viendo y si este viaje te conmovió. Suscríbete y dale a me gusta, porque lo que pase después no se trata de castigo, se trata de gracia. Un leve zumbido de neumáticos rompió el silencio. Un elegante negro el todoterreno se detuvo en la bomba 3. Riggs apenas levantó la vista, empujando su trapeador a lo largo del hormigón. El conductor salió lentamente, alto, de hombros anchos, posiero familia. Llevaba una camisa sencilla y pantalones oscuros, nada llamativo, pero la calma en su presencia la hizo mirar 2 veces. Cuando el conductor giró hacia el semáforo, el general Marcus Thompson se quedó sin aliento por un momento. Ninguno habló. El aire entre ellos pesaba todo lo que no se había dicho. Calor, vergüenza, recuerdo, perdón, esperando entre bastidores. Thompson desenroscó el tapón de la gasolina, insertó la boquilla y la miró. Buenas noches, dijo con voz firme. Se le hizo un nudo en la garganta. Senator, no pudo terminar. Le temblaban tanto las manos tanto que el trapeador cayó al suelo. No sabía que estarías aquí. Terminó con suavidad. Yo tampoco, solo estaba de paso. Tragó saliva con dificultad acercándose, pero manteniendo la distancia. Me enteré de su fondo, dijo en becas. Jamal Carter, ¿verdad? VAA Harvard. Thompson asintió una vez. Se lo ganó por mucho tiempo. Solo se oía el sonido de la bomba en el clic y el leve zumbido del letrero de neón. Hendrik miró al suelo. Palabras atropelladas. Lo arruiné. Todo. Mi trabajo, mi hija, mi nombre. No, ya no, yo. Todavía me oigo gritar. Veo tu cara en la grava. Lo siento, señor. Lo siento mucho. La miró durante un largo momento. Ojos tranquilos, pero no hace frío. Te perdoni en la I-35, dijo en voz baja, mucho antes de que los abogados, antes las cámaras. Pero perdonar no es lo mismo que olvidar. Aún tienes trabajo que hacer. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No sé cómo empezar. Empieza con la verdad. Él dijo, cuéntaselo a tu hija, cuéntaselo todo. Ella sintió débilmente. No me hables. Entonces escríbeme. Dijo, le debes la verdad, no tu defensa. Sus labios temblaban. Ella solía decir que yo era la mujer más valiente que conocía. Ahora le dice a la gente que estoy muerto. La mirada de Thompson se suavizó. Luego dale una razón para traerte de vuelta. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre doblado y desgastado por los bordes. Tu hermano Orjan me escribió el mes pasado. Dijo que está en recuperación. Me pidió que te diera esto. Le temblaban las manos al abrirlo. La letra era temblorosa pero clara. A Laura, una vez me dijiste que hay 2 tipos de batallas, las que se ganan con balas y las que se ganan con honestidad. Perdí la mía durante años, pero vuelvo a luchar. Ahora te toca a ti, Perdónate, hermana. Eres la única que sigue apretando el gatillo. Apretó la carta contra su pecho, sollozando en silencio. No lo merezco. Nadie lo merece, dijo Thompson. Por eso pidió perdón. Miró hacia la carretera. El aire era más fresco ahora. Una suave brisa otoñal reemplazando el calor de la caldera de aquella tarde de julio. ¿Recuerdas lo que te dije? Día. Ella asintió levemente. Esa moderación es el arma definitiva. Él sonrió un poco. Y todavía lo es. No podías controlar tu ira. Entonces, ahora tal vez tú puedes aprender a controlar tu paz. Se quedaron en silencio un rato. Rick se limpió sus ojos, consiguiendo una pequeña risa entrecortada. Ahora friego pisos, señor. Esa
Esa es mi tarea. Él miró su trapeador que estaba cerca. Entonces mantén los pisos limpios, dijo suavemente. Alguien tiene que hacerlo cuando la bomba se apagó. Thompson reemplazó el y cerró la tapa de la gasolina. Cuídese, agente Reese. Ella se estremeció. ¿En el título? En Ya no soy eso. Sigue siendo responsable de la placa que llevabas, respondió. Eso no termina .con el uniforme. Cuando él se dio la vuelta para irse, ella dio un paso adelante. General, ¿usted crees que la redención es real? Se detuvo en la puerta del conductor. El resplandor de las luces de la estación se reflejaba en su rostro. Es real, dijo en voz baja. Pero no es un sentimiento, es toda una vida. Él le dio un pequeño sentimiento, y luego se alejó en la noche. Las luces traseras se desvanecieron en el horizonte hasta que fueron tragados por la oscuridad. Rickside quedó solo bajo el neón parpadeante, apretando la carta contra su pecho. Por primera vez en meses, no sentía la necesidad de correr. En todo el estado, la vida estaba cambiando visiblemente. Maneras. La ley Marques Thompson había entrado en pleno vigor. Todos los oficiales ahora llevaban una cámara corporal en vivo conectada a un servidor estatal. En salas de entrenamiento de todo Texas, los reclutas vieron las imágenes de la I-35 como una lección de humildad. Las escuelas invitaron a Jamal Carter. Habló sobre periodismo y verdad. Les dijo, una cámara no cambia a las personas. La rendición de cuentas sí. Su beca de Harvard se convirtió en la primera de 40 otorgadas ese año en la Pentágono. Thompson recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en una ceremonia discreta, sin desfiles ni titulares, solo aplausos y una sola línea del presidente. Algunos hombres libran guerras en el extranjero, otros les impiden empezarlas en casa. Ann Thompson inclinó la cabeza, pero no dijo nada. Esa noche, se puso de pie sobre su balcón del hotel con vistas a Austin. El horizonte brillaba dorado contra el atardecer desvaneciéndose. En su teléfono apareció una notificación, un correo electrónico de Sienna Hendricks. General Thompson, vi el video donde usted perdona a mi madre. Gracias le daré otra oportunidad. Creo que yo también lo haré. Lo leyó 2 veces, y luego sonrió, suavemente para sí mismo. Afuera el viento traía tenues ecos de la protesta. Naciones que una vez llenaron esas mismas calles, y en algún lugar del ritmo de esa noche, entre el zumbido de la autopista y el resplandor de las luces distantes de la ciudad, la historia de la I-35 instaló memoria, no como una tragedia, sino como un punto de inflexión, porque al final no fue el arma, la placa ni el rango, lo que cambió a Texas fue la moderación, la verdad, y fue un acto silencioso de perdón, en una carretera que había ardido lo suficiente como para forjar un mundo mejor. Gracias por leer esta historia. Si te conmovió, suscríbete y deja un comentario, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan escuchar historias que nos recuerdan lo que realmente es la justicia, el coraje y el perdón en verde.